Entonces, bueno, nada, buenas tardes. Saludo a toda la gente que os estáis incorporando al directo y explico un poco la dinámica de la entrevista. Yo le haré una docena de preguntas a David y después si alguien más desea preguntarle más cosas, pues que lo vaya escribiendo en el chat y yo se las iré leyendo. En fin, él mismo también puede verlas. Entonces, paso a presentarle. Am, como le comentaba, tiene un currículum impresionante, muy extenso, y por lo que voy a hacer un breve resumen del mismo. Bueno, David Barrado es doctor en astrofísica, doctor en filosofía e historia y divulgador. Se formó como investigador mediante estancias pre- y postdoctorales en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics de Cambridge, en Estados Unidos, y el Instituto Max Planck de Alemania y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Observatorio de Calaralto, en Almería, y actualmente trabaja en el Centro de Astrobiología de Madrid, entre otras cosas como profesor de investigación de organismo público de investigación y director científico de la Unidad María de Maeztu del Centro de Astrobiología. Es investigador principal del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Espacial de MIRI, el instrumento para el infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb, y también ha sido el coordinador nacional de los fondos para el satélite Plato para el estudio de exoplanetas de la Agencia Espacial Europea, cuyo lanzamiento está previsto para el 2026. Sus intereses como investigador se centran en el estudio de las propiedades de estrellas de cúmulos abiertos, así como en la búsqueda y caracterización de objetos subestelares y exoplanetas. Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas de prestigio con sistema de arbitraje, de revisión por pares, y compagina su labor como astrofísico con investigaciones en el área de la historia de la ciencia, la literatura y su intensa actividad como divulgador. Ha colaborado con diversos medios de prensa como El Mundo, El País, Telefónica Telors, Radio Nacional de España, BBVA, Open Mind, The Conversation, entre otros. Y David Barrado ha recibido en 2022 el premio de la Unión Astronómica Internacional a la mejor tesis de divulgación del 2021. Ha publicado varios libros de diversas temáticas, entre ellas la astrobiología, como Exoplanetas y Astrobiología Plus Ultra, del que vamos a hablar hoy, que lo estáis viendo aquí en pantalla. Entonces, bueno, David, yo soy Jordi del PES bueno, la Agrupación Astronómica de SADEL es una asociación de ámbito general dentro del mundo de la astronomía, pero dentro de ella nosotros hemos creado un pequeño grupo de astrobiología y aprovecho para darle difusión entre los socios que no estén al corriente. Supongo que todos los que están viendo esto tienen en mayor o menor medida interés por la astrobiología. Bien, pues si alguien quiere incorporarse al grupo de astrobiología de la asociación, que pregunten por nosotros en secretaría, por favor. Y antes de empezar, lo que te comentaba antes, quiero aprovechar para agradecerte la generosidad y la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación para hablar de tu libro. Y también agradecerte a ti y al resto de científicos e investigadores que dedicáis parte de vuestro tiempo a la divulgación, que lo que te comentaba es una demostración de enorme generosidad, que hagáis el esfuerzo y que encontréis el tiempo entre vuestros trabajos y vidas personales y os prestéis a poner vuestra extraordinaria capacidad intelectual, ¿no?, al servicio de transmitir vuestros conocimientos y vuestra pasión al resto, que nos dedicamos a otras cosas. Bueno, entonces yo he leído muchos artículos tuyos y 3 de tus libros y sé que como muchos de nuestra generación cuentas que Carl Sagan con la serie televisiva Cosmos, ¿no?, tuvo una fuerte influencia de niño en el surgimiento de tu pasión por la astronomía. Entonces, cuéntanos brevemente, por favor, cómo surgió tu vocación por la astronomía y cómo posteriormente fuiste orientando tu campo de trabajo hacia estas áreas de la astrobiología y el estudio de los exoplanetas. Bueno, por un poco de inconsciencia, no sé. Cuando era muy pequeño, con 7, 8 años, quería hacer muchas cosas. Quería ser físico, astrofísico, arqueólogo, matemático. O sea, que tenía una ambición fruto del desconocimiento, todo centrado en torno a, digamos, la investigación, pero de una forma muy difusa.
Lo que ocurrió es que ya con 12 años se juntaron dos eventos. Uno de ellos fue la publicación de enciclopedia que se llamaba El Universo, de Real Sarpe, que se publicó por fascículos, y a la vez, prácticamente simultáneo, fue el inicio de Cosmos en televisión. En ese momento solo había dos canales y Cosmos se emitía a las 9:30 de la noche, creo recordar, en el segundo canal. Yo, que tengo muchos hermanos, tenía que negociar con todos ellos para que, en vez de ver lo que hubiera en la 1, que era, digamos, el canal prioritario donde ponían películas o cosas similares, que me permitieran ver Cosmos. Entonces era una lucha política. Hasta cierto punto tenía que comprar la voluntad de mis hermanos para conseguir. Y la enciclopedia también fue un evento muy significativo, porque en ese momento a mí me daban una paga semanal de 100 pesetas para que todavía recoger las pesetas, y costaba cada fascículo 110, con lo cual yo tenía un déficit que tenía que también buscar cómo apañármelas para eh, conseguir comprar todos los fascículos, que fueron 2 años de mi vida. Así que las dos cosas me fueron empujando, y la racionalidad que vi detrás de la construcción de la ciencia, en concreto de la física y sobre todo de la astronomía, pues me impulsaron a decidirme verdaderamente hacia una carrera científica dentro de ese ámbito. Y además, Cosmos, como es una serie magníficamente hecha que ha envejecido bastante bien para quien la quiera volver a ver, tiene esa combinación de historia de la ciencia, de anécdotas sin exceso también, con un narrador excepcional, pues aunó también esos dos áreas primordiales de mi vida. No soy arqueólogo, efectivamente, no lo puedo hacer todo, pero por lo menos he conseguido ser historiador a ratos. Sí que es el inicio de mi carrera científica. He tenido también mucha suerte, que eh, muchas veces depende de la voluntad de otras personas, o de que este es el momento adecuado para conseguir ciertos puestos, o insistir, insistir, insistir. Y pues he tenido grandes personas a mi alrededor también que me han ayudado en momentos, o que me han orientado cuando necesitaba ese empujón, o cuando requería esa información adicional que me proporcionara las cartas adecuadas para seguir progresando. Y no me Disculpa, arrepiento. David, disculpa que te corte, pero te oigo muy en el límite. No sé si puedes Así, acercarte más al micrófono o subir el volumen del micro de alguna forma, voy a ver. por ¿Me favor. escucháis ahora mucho mejor? Es que yo soy una persona que habla muy bajo, tiendo a hablar bajo. Entonces, si veis que mi volumen de voz baja, pues me lo recordáis y vuelvo a subir. Y si no, desconecto los auriculares, los audífonos, y hablo a través del ordenador. Yo es que te oigo en el Entonces, límite, te oigo, pero espera un momento, voy a desconectarme entonces y voy a hablar a través del ordenador. Un momentito. ¿Ahora mejor? ¿Me escucháis mejor? sí, un poco mejor. Bueno, pues voy a hablar alto y intento que... Y estoy compartiendo pantalla. No, creo que no. No, no estás compartiendo ahora. Vuelvo a compartir pantalla. Y continúa, por favor, disculpa que te he cortado. No, no te preocupes. Sí, lo importante es que haya comunicación, que lo que diga quede claro. Pues bueno, sin más preámbulo, si no tenéis alguna pregunta más, pues comienzo con... He preparado una pequeña presentación, o no tan pequeña, para destacar algunos hitos del libro y algunas cosas relacionadas con otro libro que publiqué de manera simultánea en el 2021, que fue un año bastante activo, porque fue además el año que defendí la segunda tesis doctoral, con lo cual la verdad es que estaba un poquito liado. Pero bueno. Pues sí, sí, adelante, por favor. Yo tenía algunas preguntas, pero prefiero, por favor, si nos da tiempo luego, por favor, Muy bien. adelante. Pues son dos libros en cierta medida gemelos y que me fueron propuestos por diferentes editoriales. El primero, que sé que realmente voy a hablar en más detalle, es A Planetas y Astrobiología. Ha sido publicado por la editorial Catarata, pero es una idea de la Real Sociedad Española de Física junto a la Fundación Ramón Areces.
y la verdad he tenido una excelente experiencia editando con ellos y trabajando posteriormente, perdón, posteriormente con ellos en la labor de maquetación y de difusión. Y Peligros Cósmicos me empujaron realmente en un momento pésimo, porque es que realmente no tenía tiempo, pero insistió un buen amigo, Eduardo López Collazo, también es un divulgador de la ciencia muy bueno, para que trabajara con su editor y tanto insistió que al final le dije que sí, y tampoco me arrepiento porque hicieron un trabajo excepcional. Como digo, el libro de Exoplanetas y Astrobiología se enmarca dentro de una colección que se llama Física y Ciencia para Todos, de Editorial Catarata. Hay contenidos muy diversos, y están los que hasta ahora han sido publicados, de gente bastante conocida, son investigadores bastante relevantes, y pues no puedo hacer otra cosa más que recomendar su lectura. En cuanto al libro, intenté que fuera una actualización de los diferentes contenidos, pero que fuera también, fuera más allá de un libro momentáneo, que hablara de la situación en el momento que yo estaba escribiendo, 2020-2021, sino intentar tener una visión un poquito más amplia. Y así que dividí el proceso de entender qué es un exoplaneta o qué es un ambiente habitable en 4 diferentes fases, un poco por analogía con lo que ocurre con un lanzamiento de una misión espacial. Y por cierto, hablando de misiones espaciales, para aquel que no lo sepa, hoy se va a producir el lanzamiento de JUICE a Júpiter para estudiar 3 de sus satélites. No, David, disculpa que te corte, no la han podido lanzar. No sé Sí, si... sí, por eso se iba a producir. No, yo estaba, se iba a producir. estaba en ESAC, cerca de Madrid, de trabajo. Se ha pospuesto hasta mañana, así que recomiendo, como la ESA emite los lanzamientos en directo, sigue siendo muy, incluso aunque no estés allí físicamente en Kourou, sigue siendo muy emocionante contemplar un lanzamiento de una misión cualquier misión espacial Sí. en directo. Así que recomiendo mañana que os conectéis e intentéis ver si se produce ese lanzamiento. Volviendo al libro, pues decidí organizarlo en estas fases que veo yo en lo que es la exploración espacial y la búsqueda de exoplanetas y su caracterización. Por mi faceta de historiador, pues me gusta dar siempre un toque histórico, un toque más global, enmarcar en un contexto mucho más amplio y hacer unas primeras reflexiones, ¿no? Desde el inicio de la astronomía y la de la identificación de los primeros planetas. Curiosamente, en Mesopotamia hay evidencias de la identificación de varios planetas, pero en Grecia, que es nuestra referencia más directa, no se produce el primer listado de todos los planetas hasta el siglo V, prácticamente a final del siglo V, antes de nuestra era, con lo cual la verdad es que no deja de sorprendente. La gente sabía que existían objetos peculiares, brillantes, que se movían o no, pero en cualquier caso hasta identificar el término planeta y los planetas que existían en su concepción del cosmos, pues pasa bastante tiempo. En cualquier caso, después de ese proceso más histórico, no queda más remedio que hablar de los diferentes métodos que tenemos ahora mismo, que se han ido desarrollando con el tiempo para detectar y caracterizarlos. La verdad es que a mí a veces me sigue sorprendiendo que somos capaces, con vosotros que seréis observadores habituales, supongo, cuando todos salimos, cada vez más difícil, pero cuando salimos a las montañas y contemplamos el cielo oscuro, vemos realmente unos puntitos que están titilando y con instrumentación y con mucho ingenio hemos sido capaces de extraer una información extraordinaria de esos puntos de luz. No solo que es una estrella y que tiene unas propiedades físico-químicas específicas y sabemos cuánto va a vivir y cuánta energía emite, sino somos capaces de detectar
que hay algo a su alrededor o que hay todo un sistema planetario, y ahora estamos llegando al proceso de caracterización de esos planetas, de cómo son las atmósferas. Voy a hablar un poquito de ello. No voy a dar muchos detalles y voy a pasar rápido por algunas de las transparencias, porque creo que hace poco Jorge Lillo Box os dio una charla sobre exoplanetas y más enfocada en técnicas adecuadas y el papel de Keops. Pero en cualquier caso, no queda más remedio que describir esas instrumentaciones para poner en contexto también cómo se hacen los descubrimientos, cómo se hacen la caracterización ahora mismo de los más de 5.000 planetas descubiertos hasta ahora, y hacer una reflexión bastante amplia sobre qué va a ocurrir a continuación, cuáles son los objetivos, porque es una tarea que nos compete a todos decidir desde mi punto de vista, cómo queremos seguir esta fase de exploración tanto dentro del sistema solar, si queremos colonizar la Luna, por ejemplo, o Marte, o si tenemos capacidad para hacerlo, y, por supuesto, la búsqueda de análogos terrestres y posibles escenarios a muy largo plazo sobre la posibilidad de... Esto siempre pasa, que aparecen avisos curiosos una vez que se está dando una charla. En cualquier caso, la última parte casi no voy a hablar de ella porque no quiero desvelar todo el libro. Como digo, la primera fase es el contexto histórico, donde hago una serie de reflexiones sobre qué nos ha movido a lo largo de la historia para esa búsqueda de planetas que se ha sabido diferentes civilizaciones, siempre en el contexto europeo. No soy un especialista en Asia, con lo cual he omitido cualquier referencia a China y otras civilizaciones en el lejano ni tampoco al papel de otras en América, pero sí que conozco bastante bien, creo, desde Oriente Medio, Sumeria, Asiria, Babilonia, etcétera, hasta toda la herencia que hemos recibido, digamos, de manera más o menos directa. Todos conocéis lo que es la luz, y es un espectro, pero para explicar cuál es... esto corresponde a una... De hecho, la imagen central es la gráfica principal del artículo que mostró el descubrimiento del primer planeta alrededor de una estrella de tipo solar, de 51 Pegasi. Como anécdota diré que cuando se anunció este planeta, fue anunciado, de hecho, en una conferencia en Florencia. Yo estaba allí, todavía era un estudiante, y desafortunadamente me lo perdí porque estaba afuera, porque el día anterior fue la celebración. Bueno, celebramos algo, un grupo, nos fuimos a cenar y bebí demasiado y estaba un poquito afectado y no asistí al anuncio, para mi mala fortuna. Así que es una lección vital de que beber es malo, por múltiples razones. Pero en cualquier caso, esto corresponde a uno de los diagramas que muestro en el libro. Lo que pasa es que aquí está en color y en el libro son en blanco y negro. Y intento explicar de una forma visual cuál es el efecto Doppler y cuál es una de las técnicas, la técnica que se utilizó para descubrir este primer planeta. Creo que, por otra parte, que el libro tiene figuras bastante trabajadas, para hacerme un poquito de publicidad. Lo que pasa es que son en blanco y negro, con lo cual tuve que jugar un poquito con los niveles de grises. Estos son los sistemas principales. Hay otros para descubrir planetas, hay otros. De hecho, ahora mismo debe haber como 8 o 9 diferentes, ¿no? Todos, pero en cualquier caso relacionados. En la imagen directa se pueden incluso englobar pues, la presencia de planetas en sistemas que tengan discos alrededor de la estrella, y por el estudio de los discos se puede inferir la presencia de un planeta, por ejemplo, un planeta joven. Pero en cualquier caso, lo importante de todo esto es que la combinación de diferentes métodos nos permite, por ejemplo, en el caso de la velocidad radial y los tránsitos, los eclipses, cuando el planeta cruza por delante del disco de la estrella, nos permiten tener unas soluciones, tener unos parámetros bastante precisos del sistema, tanto de la estrella como del planeta, y que además, al haber dado un paso más allá en las técnicas que hemos desarrollado y en los instrumentos que se han diseñado y construido,
pues hemos pasado de una fase de mero descubrimiento, digamos en los primeros 10 años, a la caracterización completa, no solo del planeta, sino de la composición global, de la atmósfera del propio planeta, de la posibilidad de que tengan una climatología y, en último término, un estudio bastante más fidedigno de las condiciones de habitabilidad, que a fin de cuentas uno de los grandes objetivos, el grial de todo este proceso, es la detección de un planeta análogo a la Tierra. Aquí, con esta transparencia, quiero resumir todos algunos o los principales mecanismos para detectar diferentes sistemas planetarios y condenso, de alguna forma, la capacidad de cada uno de ellos de detectar diferentes tipos de planetas, como voy a mostrar a continuación en alguna de las transparencias, ¿no? Cada uno de los sistemas que hemos desarrollado tiene sus propias limitaciones, tiene sus propios nichos y, como he mencionado antes, en ciertas ocasiones, si somos capaces de utilizar varios de ellos, pues tenemos una visión mucho más completa del sistema planetario. Bueno, voy a saltar esto que es un poquito complicado. Lo más interesante ahora mismo de los sistemas que estamos utilizando son los tránsitos planetarios, que son realmente eclipses, cuando el planeta cruza por delante del disco de la estrella o cuando pasa por detrás. Pero también podemos utilizar las diferentes fases, los momentos que cuando se encuentra, dicho, en máxima elongación, porque la curva de luz, la cantidad de luz que estamos recibiendo del sistema varían con la posición relativa de los dos objetos o los objetos que hay en el sistema. Así que, de hecho, esto corresponde a Jorge en un artículo que publicamos ya hace 10 años, cómo pasa el tiempo, y donde detectamos un sistema súper curioso, solo para dar un toque más anecdótico y de los monstruos que nos encontramos en esta búsqueda, porque es un planeta que está orbitando muy cerca, verdaderamente cerca de la estrella, que es una gigante. Y nuestra interpretación es que eventualmente la expansión y la propia dinámica del sistema provocará que en relativamente poco tiempo este planeta sea engullido por la estrella gigante. Esto es un procedimiento muy complejo que se utiliza en espectroscopía, que es el efecto McLaughlin, que es sencillamente cómo, en cierta medida, es análogo al tránsito planetario, que es un tránsito, pero no con curva de luz, sino con el espectro, cómo, dependiendo de cómo gire la estrella, pues la señal que recibimos es diferente. Y podemos, de hecho, detectar el ángulo de inclinación de la estrella respecto a la órbita del planeta, que nuevamente no deja de ser sorprendente. Nosotros, vuelvo a enfatizar, vuelvo a repetir, vemos un punto en el cielo y somos capaces de extraer información sobre el ángulo relativo entre la rotación de la estrella y la órbita del planeta. A mí me sigue pareciendo fascinante cuando me paro un instante a pensar. Y sin ver el planeta, además, que solo vemos la estrella en la mayoría de los casos. Nosotros solo vemos la estrella sin detalles superficiales, no está resuelta, solo vemos el punto de luz. O sea, que la verdad, la ciencia, la física, es sorprendente la cantidad de herramientas que nos da cuando nos paramos a pensar un poquito. La astrometría, ahora con este año o el próximo año, yo creo que se va a publicar en 2024, el nuevo catálogo del satélite europeo Gaia. Se han producido ya 3 catálogos y el próximo, bueno, 3 y medio en realidad, el próximo publicará decenas, cientos, miles de planetas detectados por la astrometría, por el movimiento reflejo que produce el planeta en el movimiento a lo largo del espacio de su estrella central. Esto además se va a complementar con todo lo que sabemos con los otros sistemas, porque son nichos completamente distintos y nos va a proporcionar una visión bastante completa de la diversidad de sistemas planetarios. Porque una cosa sí que nos ha quedado claro en estos ya más de 20 años, 25 años de búsquedas y caracterización de planetas, es que la diversidad es la palabra clave. Por muy complejos que hayan sido, supongo que muchos de vosotros habréis leído ciencia ficción, yo he leído muchísima ciencia ficción cuando era joven,
donde se postulaban o se proponían sistemas planetarios complejos, por muy sofisticado que haya sido cualquier escritor de ciencia ficción, la realidad que estamos encontrando en el universo más cercano, porque realmente no dejamos de mirar en la proximidad del Sol, va mucho más allá. O sea, el universo nos sigue sorprendiendo con una complejidad, con una diversidad que va más allá de lo que es la imaginación del ser humano. Y, por ejemplo, en unos pocos casos lo podemos ver por imagen directa, este movimiento. Son 2 imágenes separadas por 7 años, donde se aprecia directamente, de hecho, esta posición es la misma que esta, y donde en estos 7 años se ha visto este desplazamiento en el planeta C, por ejemplo, por poner un caso. En el planeta E es todavía mucho más amplia. Y esto nos permite deducir tanto los periodos orbitales como las masas de manera bastante más precisa que otros mecanismos. Curiosamente, en este sistema hay una ambigüedad sobre la edad, y eso también nos complica bastante la interpretación de cuál es el estatus. Para ponerlo en escala, de hecho, está la famosa composición tomada por el Voyager y de hecho, no, iba a decir una tontería, porque como veis, estos son 20 unidades astronómicas, sí, y no estaría a escala, no está a la misma escala. Pero en cualquier caso, somos incluso capaces de ver el movimiento orbital de algunos de estos sistemas. Las redes gravitacionales también han sido usadas. Lo que pasa es que es un mecanismo que no permite la repetición del evento. Ocurre una vez, con lo cual es un fallo desde el punto de vista de la ciencia más ortodoxa, porque no es un experimento repetible, digámoslo, de una forma más clara. ¿Y esto por qué no sale? Todo esto nos ha llevado a actualizar, de hecho, esta misma mañana a los datos del año 2022, cómo se ha producido esta eclosión en el número de descubrimientos y cómo los los sistemas descubiertos por tránsitos planetarios han empezado a dominar a partir del 2013 con la publicación de datos de satélite Kepler. A partir del 2026, cuando se lance Plato, 2027 posiblemente, pues volveremos, creo, a experimentar. Bueno, este año, el próximo año, se producirá el salto debido a Gaia por métodos astrométricos, y a partir del 2027 será la época dorada de Plato. Y más o menos está la distribución de los diferentes métodos que se han utilizado para la detección de diferentes sistemas. Y el futuro se presenta muy prometedor porque hemos estado utilizando desde el espacio, por ejemplo, diferentes satélites. Kepler ha sido un gran revolucionario en esta época. Keops, un satélite europeo, también está ahora mismo no descubriendo, pero sí caracterizando. Gaia, como digo, publicará dentro de unos meses su catálogo. TESS, que es un satélite americano, también desde el punto de vista de la fotometría, está teniendo un papel, sobre todo en la búsqueda de pequeños planetas que se van o están siendo ya estudiados con el James Webb. La maravilla actual es James Webb. Seguro que habéis visto imágenes tomadas con diferentes instrumentos. El telescopio y los instrumentos están funcionando de una manera totalmente excepcional, muchísimo mejor de lo que se esperaba. Yo estoy muy involucrado en MIRI y los datos son tan extraordinarios que estamos totalmente desbordados. No podemos, es que no damos abasto. Pero este año también se lanzará Euclid, que su misión es la energía oscura, pero también podrá ser utilizado para caracterizar y buscar diferentes tipos de objetos, como ya he mencionado a Plato, y eventualmente Ariel, que es una misión europea que se lanzará, yo creo que el 2032, 33 o más allá, pero ya veremos. El descubrimiento, ya son, de hecho, tendría que haber puesto, son más de 5.000 piezas en este extraordinario puzzle para intentar entender cuáles son las propiedades globales y en conjunto de los sistemas planetarios. Existen una variedad de poblaciones tan extraordinaria que es que estamos cambiando nuestra visión de lo que son
nuestra preconcepción de lo que era la posibilidad de encontrar planetas más allá, basadas en lo que tenemos aquí, lo que es el sistema solar, los 8 planetas del sistema solar. Porque encontramos, bueno, voy a saltar esto, encontramos en realidad unas 8 familias de planetas, más allá de las 4 que se ven en el sistema solar, de una forma así gruesa, y estoy seguro que se podría hacer, se podría seguir dividiendo según se vayan ampliando, porque realmente, aunque nosotros esta división está establecida en función del tamaño, si vamos a más propiedades, su composición química, densidad, etcétera, veremos que las familias son todavía más complejas. La caracterización, como digo, somos capaces ahora de ir mucho más allá. Para aquellos que no habéis visto, esto es un gráfico que incluso a mí me cuesta todavía entenderlo a veces, tengo que pararme un momentito. Cómo podemos establecer diferentes propiedades, la fracción que tienen de diferentes compuestos, en este caso son para un planeta gigante, la fracción que tiene de gas, de hielo o de rocas en su interior, y podemos ver cómo se asocian, ¿no? En donde más o menos cómo de forma global, qué propiedades tiene, cuáles son los elementos que formaron parte de su proceso de inicio, de acumulación de material. Y esto vuelvo a reiterar, sorprendente. Nosotros no vemos a los planetas y somos capaces de decir qué fracción de hielos tienen aproximadamente, o de rocas en su interior, o de gas. Lo mismo ocurre con los planetas tipo Tierra, donde podemos saber de manera bueno, cada vez más precisa cuál es su composición, con una fracción de agua, con una composición de silicatos o de elementos más pesados. A mí, vuelvo, insistiré varias veces, es sorprendente que seamos capaces de llegar a este nivel de conocimiento, pero en realidad podemos ir mucho más allá. Estructuras con modelos, por supuesto, estructuras de diferentes tipos de planetas, incluso para casos de 6 masas terrestres, podemos ver si tienen grandes océanos o si carecen de ellos, lo cual no deja de ser extraordinario. Y vamos ya mucho más allá. Y para esto el James Webb va a ser, pero está siendo ya la herramienta extraordinaria de ser capaces de... Esto es antes del James Webb. Y los datos de James Webb no tienen nada que ver con esto, tienen una precisión y un detalle que nos van a permitir, como he mencionado antes, ir a la climatología de algunos de estos objetos. En cualquier caso, ya hemos sido capaces de detectar un conjunto bastante amplio de átomos y de moléculas, y el James Webb de hecho, ahora mismo estamos preparando 2 artículos para Nature con nuevas detecciones de composiciones químicas. O sea que realmente vamos a ser capaces de establecer un catálogo bastante completo de moléculas que están presentes en las atmósferas de algunos de estos planetas. Ya he mencionado que uno de los objetivos es detectar y caracterizar planetas en la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad, la región en donde se podría encontrar agua líquida de existir, es un concepto un tanto vago que depende de muchos procesos físicos, tanto externos como internos. El vulcanismo, la tectónica de placas, pero no solo la tectónica de placas, sino el vulcanismo de una forma general debe jugar un papel esencial en la presencia de vida, y esto, por ejemplo, lo discuto un poquito más ampliamente en Peligros Cósmicos, pero hay otros factores también en la definición de la zona de habitabilidad. En cualquier caso, se han detectado ya un número muy significativo de planetas de diferentes tipos en zonas de habitabilidad. Y de hecho esta gráfica no está actualizada, hay bastantes más, sobre todo planetas alrededor de estrellas de menos masa. Y se está en el proceso de la caracterización para ver si tienen atmósfera o no, intentar entender realmente cómo son esos planetas en mayor detalle. Esto es otra definición. En cualquier caso,
cuando nosotros mezclamos o combinamos esta información sobre la habitabilidad en diferentes versiones, esta muestra la irradiancia que recibe el planeta respecto a la cantidad de energía que recibe la Tierra, con la densidad relativa de ese planeta, vemos que hay composiciones que no dejan de ser sorprendentes por sus densidades medias. Hay planetas que prácticamente son totalmente acuosos o tienen atmósferas extendidas, que eso también afecta, o hay planetas que presentan una densidad extraordinariamente alta, metálica en realidad. O sea que vuelvo a insistir el aspecto de la diversidad que menciono bastante en el libro y sigo mencionando aquí en esta charla. Y para finalizar el libro, ya lo he mencionado antes, hago una reflexión sobre cuáles deben ser los pasos siguientes desde mi punto de vista. Hablo un poquito también de regulación legal en el espacio cercano o en la exploración más amplia cuando lleguemos a Marte con seres humanos, cómo debemos hacer esa exploración humana, si es que la debemos hacer, quién está tomando las decisiones y cómo se deberían tomar esas decisiones. Hay un adagio latino que dice: lo que a todos afecta, todos deberíamos decidir. Y creo que no está siendo el caso. Ahora unos pocos entidades o unas pocas personas están decidiendo por todos en cuestiones que son cruciales para el futuro de la humanidad. En cualquier caso, no voy a hablar más de esas reflexiones porque así os invito a leer el libro, que creo que no quedó mal del todo. Y en cualquier caso, también no queda más que agradecer la invitación por hablar esta tarde, pero también os propongo que leáis o que echéis un vistazo a otros libros míos o los que he participado. Muchos de ellos, no pretendo hacer millonario, porque muchos de ellos, de hecho, son libres. Por ejemplo, De la Tierra a la Esfera Celeste es un libro que publiqué en el 2014, que está bellísimamente ilustrado. Hicieron un trabajo de edición maravilloso, que os podéis descargar libremente de la página de INTA o desde Cuaderno de Bitácora Estelar, el blog que tengo en la Comunidad de Madrid. O el más reciente es este libro, 101 conceptos básicos de astrobiología, que hemos publicado en edición bilingüe castellano-inglés, que yo he sido el editor el principal y el principal redactor, pero hemos participado prácticamente 35 investigadores del Centro de Astrobiología en diferentes disciplinas: biólogos, geólogos, tecnólogos, astrofísicos. Así que proporciona un léxico a veces un poquito técnico, otras veces más asequible. Hemos intentado rebajar un poquito el lenguaje, pero a veces convencer a cada uno de los redactores ha sido complicado. Pero bueno, hemos intentado que sea un texto que sirva de referencia para personas interesadas, que tengan cierta cultura general, pero que sea asequible. Y sobre todo hemos hecho un trabajo de selección de ilustraciones que permitan entender esos conceptos. Así que con esto pues os invito a que echéis un vistazo y que disfrutéis del contenido de estas lecturas. He mencionado antes también un libro que estoy a punto de salir, saldrá en julio, Cosmography in the Age of Discovery and the Scientific Revolution, pero lamentablemente este sí que es de pago y va a ser bastante caro, no porque yo lo he querido así, sino porque Springer tiene una política bastante selectiva a la hora de publicar textos y cómo los publica. Pero en cualquier caso, creo que estamos haciendo una labor extraordinaria en la selección de mapas del siglo XIV, XV, XVI, la Escuela de Mallorca, imágenes de manuales de navegación, de textos de astronomía de esos siglos. Así que de una forma o de otra estarán disponibles eventualmente. Así que ahora estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que queráis que pueda responder. Bueno, que me formuléis. Pues muchas gracias, David, muchas gracias por las diapositivas, por la exposición. Y, ostras, yo tenía varias preguntas relacionadas con exoplanetas, pero ya me las salto con el tiempo porque aparte eran de bastante bajo nivel y si no tienes inconveniente paso más a la parte astrobiológica, que es la que más nos interesa a nuestro grupo. Entonces, tú dices, y corrígeme si me equivoco, que crees que muy probablemente haya vida fuera de la Tierra. Y por lo que he visto, creo que te basas en la propia historia de la Tierra, ¿no? Que la vida apareció relativamente pronto a escala geológica en la Tierra.
pero también dices que crees que actualmente somos la única civilización tecnológica que hay en la galaxia. Y creo que te basas en esto por las décadas que llevamos, ¿no?, de SETI escuchando y que no ha habido nada claro. Entonces, lo que te quería preguntar es, tú que te relacionas con astrobiólogos por todo el mundo, ¿crees que esta es tu opinión personal o crees que hay un cierto consenso en la comunidad astrobiológica sobre esta cuestión? Bueno, yo creo que es que es una pregunta con una respuesta de un amplio, con mucho contenido ideológico, donde es muy fácil, es muy fácil dejarse llevar por tus ideas preconcebidas o Sí, sí. tu herencia. No sé si sería bueno que hubiera civilizaciones relativamente cerca, porque basándonos en la propia historia de los seres humanos, pues no dejamos de ser lobos para, como decía Hobbes, para los propios hombres, con lo cual una civilización que no tuviera nada que ver con nosotros, pues posiblemente no se sentiría responsable de nuestro bienestar y intentaría usar nuestros recursos. Pues yo me estoy basando en lo que dice la historia. Podrían ser sabios, maravillosos, que nos cuidaran. De todas formas, tampoco sería muy positivo. Pero en cualquier caso, lo que a mí me dice la evidencia, lo que veo es lo que puedo tocar y realmente me sorprendería que descubriéramos una señal. A estas alturas tendríamos que haber visto algo, tenemos que haber escuchado algo. Y esto también me permite conseguir o establecer ciertas conclusiones sobre nuestro propio futuro que no son nada halagüeñas, que no son nada positivas. El último parámetro de Pero, la pero volviendo a tu ecuación de pregunta, Drake. para ser más preciso, no creo que haya un consenso. Creo que hay dos campos muy educados. Unos ven que sí que tiene que haber en todas partes y otros que son bastante más escépticos y que creemos que ahora mismo, en este instante, estamos solos, por lo menos en nuestro cuarto de la galaxia. Pero cuando dices que hay una parte de la comunidad que cree que hay por todas partes, ¿te refieres a civilizaciones tecnológicas o te refieres a Sí, sí, vida sí. microbiana? No, de microbiana creo que hay un consenso amplio que sí existe múltiples ambientes, incluso en el sistema solar. Pero más allá, primero porque es muy difícil, porque cada paso, la vida multicelular en la Tierra pasó bastante tiempo, requirió miles de años, no sé si fueron 3.000 años, no sé si lleva Sí, la vida multicelular aquí 600 millones de años, si recuerdo correctamente. sí, sí, sí. Y requiere unas condiciones de estabilidad del sistema planetario y del planeta extraordinarias. Y la tectónica de placas, por ejemplo, no está en todos los planetas y es un factor importantísimo en la complejidad biológica. Ahora estamos descubriendo con los ciclos del carbono, los ciclos del agua y, por ejemplo, Venus, independientemente del el efecto invernadero, no tiene tectónica de placas. Y la tectónica de placas en la Tierra apareció, no sé si fue como 1.500 millones de años después de la formación del planeta, no recuerdo exactamente y no se sabe por qué apareció. O sea que no tiene por qué haber tectónica de placas, con lo cual no se producen la orogénesis que generan las grandes montañas, los ciclos de disolver compuestos del suelo que se van trasladando. O sea, la vida compleja realmente requiere unas condiciones para su creación y para su permanencia muy, muy estrictas y que no se tienen que dar en todos los sistemas planetarios y de hecho posiblemente se dan en pocos sistemas planetarios. Y en nuestro propio sistema planetario no solo es la Luna, la presencia de la Luna es un fenómeno estocástico, es un fenómeno casual. Que se produjera el impacto de Theia, el objeto tipo Marte Planeta. contra la Tierra, y que diera lugar a la formación de la Luna, en las condiciones que está la Luna, la distancia que está la Luna, estabilizando la órbita de la Tierra, su ángulo de inclinación, la presencia de Júpiter también nos permite eliminar el peligro o minimizar el peligro de impactos de grandes asteroides o de cometas. Así que el sistema solar presenta una serie de peculiaridades que no tienen por qué estar presentes en otros sistemas. Y esto en cuanto al desarrollo de vida compleja. En cuanto, si estamos hablando del desarrollo de una civilización, de una sociedad tecnológica,
pues ha tardado mucho en este planeta, que es el único ejemplo que tenemos, pero dados nuestras propias limitaciones y nuestros intentos reiterados de suicidio, y que no detectamos otras fuera de nuestro ámbito, pues me indica, más que me sugerirme, digamos que hay evidencias bastante fuertes de que estamos solos. Por lo menos, como digo, en la parte de la galaxia más inmediata, unos cuantos cientos, sino un par de miles de años luz. Bien. En el sistema solar hay varios sitios donde es muy probable o se cree que puede haber vida. ¿Cuál crees que es tú el más probable? ¿Por dónde apostarías tú que puede Es haber más? que hemos ido cambiando nuestra percepción. Durante décadas ha sido Marte, y cuando hemos empezado a estudiar los satélites de Júpiter, los satélites de Saturno, pues se han empezado a ver unas condiciones que, por la presencia de agua líquida y fuentes de calor, pues parece bastante más idóneo que Marte. Digamos que Marte tuvo su oportunidad en los primeros 1.000 millones de años. Se produjo ese proceso de pérdida de la atmósfera y de secado de su superficie con la pérdida del agua, o por lo menos de agua líquida en la superficie, con lo cual, si hubo vida, posiblemente desapareció. Veremos si es así con las diferentes misiones que se van a lanzar, o si se han lanzado ya con la recogida de muestras que tienen que volver de regreso a la Tierra. Es una reflexión que también hago. ¿Es realmente necesario que vengan unas muestras a la Tierra para ser analizadas, con el peligro que pueden entrañar? En cualquier caso, JUICE por eso precisamente va a analizar Calixto, Europa y Ganímedes, porque presentan unas condiciones que ahora se piensan que pueden ser bastante más idóneas para la presencia de una vida primitiva, pero sí que una cierta actividad biológica. Y lo mismo le pasa a Encélado en Saturno, que son ambientes muy similares, donde se tienen una capa de hielo bastante amplia, con un océano inmenso, con una fuente de energía interna que permite esa posibilidad de desarrollo de actividad biológica. Así que ahora mismo casi apostaría por alguno de estos satélites. Europa, ¿no? Me da a mí la sensación que es el que hay más consenso, aunque no esté 100% confirmado este océano subsuperficial, ¿no? Que es uno de los objetivos de JUICE, pero que todos los indicios apuntan a que sí que existe, que es salado y que, en fin, que puede tener actividad hidrotermal, pero por el tamaño, ¿no? Parece... Encélado en Saturno también podía ser. Si preguntáis a Olga Prieto en mi instituto, ella apostaría por Encélado, pero como Sí. está involucrada en misiones que van a ir para allá, o que deberían ir para allá en las próximas décadas, pues tiene un poco de sesgo. Pero en cualquier caso, el objetivo de estas misiones y de los análisis remotos es intentar comprender la física y la química de estos satélites, y en su caso, ahora mismo sería muy difícil en la próxima década, pero como hemos visto que la naturaleza tiene el gusto por sorprendernos, la sorpresa puede surgir en cualquier instante, y que se haga un descubrimiento, que se haga la identificación de un proceso de actividad biológica. Va a ser complicado porque tampoco hay un consenso entre los biólogos sobre qué es la vida, pero por lo menos sí que se puede identificar procesos que indiquen una química sumamente compleja y sumamente interesante. Esto era otra pregunta que te quería hacer, ¿eh? Creo que hay mucho hype ahora mismo, ¿no? Con todo el tema de la caracterización de atmósferas de exoplanetas con James Webb, y a través de estas nuevas misiones, en fin, Plato, Ariel. Creo que hay gente que está como entusiasmada pensando que en 10 años quizás seremos capaces de encontrar una prueba inequívoca, ¿no? Un biomarcador en algún exoplaneta que nos indique que casi seguro que ahí hay vida, pero... Ostras, corrígeme si me equivoco, yo soy más escéptico, más cauto, porque
He visto el caso del fosfano en Venus, ¿no? En Venus lo tenemos aquí al lado, es el planeta más cercano y fíjate, parece ser que ni la señal era real, ¿no? Que no hay fosfano, por lo menos no hay Sí. la cantidad de fosfano o Marte, Marte es un caso más flagrante, ¿no? El metano en Marte. ExoMars detecta metano, Curiosity in situ detecta metano, ¿no? Y la TGO con su supersensibilidad desde la órbita dice que no hay metano. Entonces, estamos en el propio planeta y no sabemos si hay metano. Ostras, estas detecciones a distancia, ¿tú crees que realmente seremos capaces en los próximos años de tener, ya digo, una evidencia inequívoca? O sea, yo tengo la sensación de que se van a detectar cosas y que habrá mucha publicidad porque habrá mucho sensacionalismo alrededor de estas cosas, pero ostras, que la certeza, no sé qué opinas. Aquí yo creo que hay dos factores muy diferentes. Por una parte está la diferente política que tiene NASA respecto a otras agencias, en concreto la ESA. NASA, por su propia naturaleza, empuja un poquito más allá las notas de prensa de lo que desde mi punto de vista sería deseable, porque va buscando titulares, va buscando impacto, porque su financiación anual depende en buena medida bueno, depende del Congreso de Estados Unidos y necesita resultados, pero es un poquito como la historia de Pedrito y el lobo, ¿no? De tanto anunciar que viene el lobo, pues al final va a venir y no te van a creer. Entonces yo creo que es un error de estrategia. También está por otra parte que todos somos humanos y como científico yo quiero reconocimiento y eso le pasa a todos mis compañeros y todos queremos hacer el descubrimiento maravilloso que cambie el curso de la historia de la humanidad y a veces pues también cometemos errores de juicio porque vuelvo a repetir, somos humanos y el análisis pues se hace con la mejor intención casi siempre, pero no está exento de errores, ¿no? A veces se ve lo que se quiere ver y como le pasó a Lowell con los canales de Marte. Entonces, por eso está la praxis científica que intentamos. Carl Sagan lo decía, que eh, conclusiones o afirmaciones extraordinarias requieren Pruebas pruebas. extraordinarias. Yo creo que es una buena guía en Sí, este sí, asunto. sí, sí. Y como bien dices, tengo mis dudas, yo que en los próximos 10 años James Webb no está diseñado para detectar la actividad biológica y por la complejidad podría encontrar algún indicio de química muy compleja que pudiera sugerir la presencia de actividad biológica, pero no excluir otros mecanismos que fueran abióticos, que no Claro, tuvieran que ver claro. con vida. Y pues el caso de Marte, metano existe, pero son procesos, yo creo que son procesos locales, por lo que yo no soy un experto, pero por lo que dicen mis compañeros de expertos en Marte y los artículos que he leído, pero no existe de una forma global. Y en cualquier caso, que existiera metano, probar, concluir de esas evidencias que es debido a actividad biológica, pues yo creo que requiere un trabajo bastante más sofisticado, unas evidencias bastante mejor establecidas. Así que pienso que en los próximos 10 años no se va a producir el descubrimiento, pero nuevamente, como el universo es un poco maquiavélico, es un poco malévolo, juega con nosotros, perdón por la personalización, y pudiera ocurrir, pero me sorprendería de una forma grata, pero me resultaría un poco sí, sorprendente. Bien, pues nada, la última pregunta, porque veo que son ya y 25 y por favor voy pidiendo al resto de compañeros que están en la llamada si quieren hacer preguntas, que las escriban en el chat y así las leemos. Yo la última que te quería hacer, dado que nosotros hemos creado este pequeño grupo de astrobiología en la asociación, ¿crees que hay alguna vía, algún ámbito a través del cual un grupo de aficionados podamos hacer algún tipo de aportación, alguna contribución a la ciencia, que podamos ayudaros a los profesionales de alguna Por manera? supuesto, por supuesto. Aparte de que en España, a través de la Sociedad Española de Astronomía, hay un equipo de astrónomos amateurs trabajando con profesionales, hay un grupo específico. Hay un caso, por ejemplo, muy concreto, muy reciente, de una publicación hecha por astrónomos aficionados en Nature,
a través del uso de nuevas generaciones de telescopios que utilizan intensificadores de imágenes, etcétera, en redes se han utilizado para analizar en detalle la expulsión de material cuando chocó la sonda, ¿cómo se llama la sonda? Contra el asteroide el año pasado. DART. Sí, DART, gracias. Y esto ha sido, de hecho, estaba coordinado por un amiguete mío que trabaja en el Instituto SETI, pero el trabajo de campo, digamos, la toma de datos ha sido realizada por múltiples astrónomos aficionados con sus telescopios y con el equipo informático adecuado para ser capaces de integrar toda esa información. Entonces, en diferentes facetas, en este caso, representa el asteroide una amenaza potencial para la vida, pero en cualquier caso, el papel de aficionados puede ser crucial si se gestiona de manera adecuada, pues para analizar curvas de luz, de hecho, que se está haciendo, lo mismo que el Galactic, ¿cómo se llama el proyecto? Galaxy Zoo o Zoo Galaxy, de clasificación de galaxias por múltiples aficionados. Hay proyectos similares, pues clasificación de curvas de luz de TESS y de Kepler. O sea, que a lo que voy es que muchos de los datos, o casi todos los datos ahora mismo que se consiguen, se convierten en públicos bastante rápidamente, generalmente en un año, a veces incluso de manera directa. Las herramientas de análisis, muchas de ellas son públicas, no son complicadas, y cualquier persona con una formación, no tiene que ser ni siquiera universitaria, sino con una formación que se haya autoeducado en el ámbito, es capaz de manejarlas y es capaz de extraer conclusiones. O sea que cualquier persona ahora mismo puede hacer una contribución. Perfecto, perfecto. Pues no, estoy pensando, me quedaba una última pregunta, disculpa. Al grupo de astrobiología de la asociación, la verdad es que nos encantaría poder visitar el CAP, el Centro de Astrobiología. No sé si es posible, ¿hay visitas guiadas o algo así? Sí, ¿Dónde sí. podríamos dirigirnos o informarnos? De hecho, ahora van colegios de secundaria, de bachillerato, no sé, como yo no estoy físicamente allí porque estoy en Villafranca del Castillo, en ESAC, con la Agencia Espacial Europea, que también merece la visita. Si venís a Madrid, intentad combinar ambos. Y de paso, el Observatorio Astronómico Nacional, que es del final del siglo XVIII, principio del XIX, y tiene la reconstrucción del telescopio de Herschel. Luego os cuento una historia sobre ese telescopio. Pero en cualquier caso, sí existe la posibilidad, no sé si para grupos como tal, la dirección es, creo que es divulgación@cap, creo, pero el problema que tenemos ahora mismo es de personal, porque la unidad de cultura científica que tenemos ahora mismo está formada por el director del centro, porque supervisa, y un becario, porque se nos han ido yendo personas y entonces tenemos problemas para gestionar este tipo de actividades. Lamentablemente, nuestro campus en Torrejón pues está dentro del campus de INTA y las condiciones de seguridad son un poquito estrictas también. Entonces, eso se añade un poquito, complica un poquito más. No se puede entrar, no pasa nada, pero sí que se requiere pues, un proceso un poquito más largo. Pero no te puedo confirmar que hay visitas abiertas pues, a un grupo como vosotros. Vale, y esto, pues alguna dirección donde preguntar Creo que o creo leer. que es divulgación @, pero puedo estar confundido. Pero está en la página del CAP, de este tipo de cuestiones. Si no la encuentras, escríbeme e intentaré buscarla. Pero el problema principal es que no tenemos personal ahora mismo para hacer ese tipo de actividades. Que solo hay un becario, a ver si a final de año entra una nueva persona, pero tenemos serios problemas de personal en diferentes ámbitos y el de divulgación es uno de ellos, el de nuestra capacidad para llevar gente a centro muestrasero, que es muy interesante por diferentes laboratorios. Y el edificio en sí también es bastante impresionante. Pero búscalo, escribe y de todas formas recuérdamelo
puedo preguntar, pero es que creo que no tenemos, ahora mismo es la capacidad técnica. Entiendo. Se agradece de todas formas. Bueno, pues nada, son 1:30, llevamos ya... Y volviendo, perdona, Sí, para terminar con la historia de Herschel, sí, por favor. en la historia de España hay una serie es recurrente, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia, un gobierno, independientemente de filiaciones políticas, esto ha ocurrido, da igual que sea de derecha o de izquierdas, entra una gran mente pensante y dice, vamos a invertir muchísimo dinero. Yo lo he visto en mi carrera profesional, pero lo he visto también en el pasado. Y durante la Ilustración, a finales del siglo XVIII, pues se decidió que había que tener observatorios astronómicos también. Y se fundó el Observatorio Astronómico Nacional en Madrid. Es un edificio neoclásico muy bonito, pequeño, y se compró instrumentación de última generación a William Herschel. Esa instrumentación se trajo, coincidió cuando llegó con la invasión francesa, y de hecho la parte madera fue utilizada para los soldados franceses para hacer hogueras. Se acamparon, está en una pequeña montículo, en un pequeño monte. Pero, sin embargo, parte sí que sobrevivió, el espejo y no sé qué otras partes. Y fueron recuperadas hace unos 10 o 15 años, un poquito más a lo mejor. Estas piezas han sido recuperadas y los planos originales existían, estaban en los archivos, y ha sido reconstruido el telescopio que se compró a William Herschel. Yo creo que es la única reproducción de un telescopio de William Herschel, es bastante impresionante, así que si pasáis por Madrid creo que merece la pena echar un vistazo, aparte de que la colección del Observatorio Astronómico Nacional con su péndulo de Foucault y de telescopios de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, es una maravilla. Así que también os recomiendo que paséis por allí, si podéis. Conocía esta historia, lo que no sabía es que se había reconstruido. De hecho, era puede ser que fuera un telescopio de 60 centímetros de apertura. Era bastante potente, Era ¿no? bastante grande, sí, sí, porque cuando se hacen las cosas, los políticos tienen que, no sé si debería decir esto, pero les gusta inaugurar cosas grandes, que se vea el poderío. Grandilocuencia. Entonces tiene que ser lo más, ya que ponen dinero. De hecho, otra historia similar que fue la expedición de Malaspina, un marinero italiano que servía a la corona española y que se construyeron dos barcos, los dos barcos más sofisticados y más caros del momento, en 1780 tantos. Esta expedición navegó durante varios años, sobre todo por el Pacífico, haciendo algo similar a lo que hizo James Cook en sus 3 viajes, pero todavía mucho más ambicioso. Se trataba de reformar todo el imperio colonial español a establecer programas hidrográficos, de canales, de búsquedas de plantas, eh, mm, eh, recogida de datos astronómicos. Era un programa científico muy complejo que se podría incluso, por su ambición, establecer un paralelismo con la llegada del hombre a la Luna, desde mi punto de vista. En cualquier caso, Malaspina tuvo la mala fortuna de, cuando volvió a España, involucrarse en la política local con Carlos IV y su válido, ¿cómo se llama? Eh, Esto es la década de los 90. Ay, ¿cómo se llama? Godoy. Y Godoy, que era un político, era un hombre bastante apto, pero bueno, tuvo sus problemas. Lo metió en una cárcel en La Coruña y todos los volúmenes de información fueron secuestrados, todas las colecciones zoológicas, toda la información astronómica, hidrográfica, etcétera, fueron metidas en un baúl o en muchos baúles y olvidadas. La mayor parte de ellas se perdió y cuando se publicaron los datos a mediados del siglo XIX ya eran totalmente irrelevantes. Con lo cual, vuelvo mi tesis primordial, que el político, cuando se le convence, pone una gran cantidad de recursos, pero luego no se hace el seguimiento. No sé, es el mal de la ciencia en muchas partes, pero en España sobre todo. No hay una continuidad de los programas y entonces hay muchos recursos que se pierden.
Hay una pregunta, veo en el chat, de Mercè Correa y pregunta sobre los posibles biomarcadores, si hay consenso por cuáles se apuesta. Yo, de hecho también te quería preguntar un poco sobre esto, porque Simoneit, ¿no?, que era el padre de los biomarcadores, decía que un biomarcador tenía que ser un compuesto orgánico y que pudiera identificar de forma unívoca, ¿no?, la actividad metabólica de un organismo. Pero ahora se habla, pues, de metano, de fosfano, del oxígeno, que son moléculas muy, muy simples, que entiendo porque los realmente biomarcadores, los líquidos complejos o las biomoléculas son extraordinariamente difíciles de detectar telescópicamente, ¿no?, que entiendo que es casi imprescindible la observación in situ, pero que yo entiendo que estos mal, o yo creo mal llamados biomarcadores del metano, de este tipo de moléculas simples, realmente no hay una relación unívoca con la actividad biológica, ¿no? No hay un consenso, y yo creo que cuando se produzca la detección de una química fuera de equilibrio compleja, sea con los compuestos que sean, va a haber muchísima discusión durante muchísimo tiempo hasta que se entienda cuál es el proceso biótico o abiótico que está detrás. Y si desde luego es biótico, si es un proceso se indica la presencia de vida, pues requerirá, como hemos hablado antes, unas evidencias muy, muy, muy sólidas. Entonces, ni existe consenso en cuanto a los biomarcadores, porque además es que el conjunto de biomarcadores va a variar con el contexto, con el planeta en específico. Cada uno va a tener una química específica, distinta, por su composición química, por las propiedades físicas de la atmósfera, por la presencia de vulcanismo o no, de la tectónica de placas que he mencionado antes, de océanos grandes bueno, cada uno va a tener unas propiedades muy específicas, y la modelización de esos procesos físico-químicos va a ser extraordinariamente compleja. Sí, sí, pero bueno, seguro que habrá noticias y habrá sensacionalismo, seguro, en los próximos años. Titulares va a haber, eso seguro. Sí, sí, sí. Bueno, David, pues oye, ya llevamos más de una hora, nos has dicho que ibas mal de tiempo, no queremos quitarte más tiempo y, ostras, ha sido un placer. Esperamos tener la oportunidad de volver a hablar contigo en el futuro sobre nuevos proyectos o del desarrollo de tus proyectos actuales, porque, ostras, el futuro inmediato se vislumbra apasionante. Todo indica que vamos a vivir una explosión en los próximos años, tanto en el ámbito de exoplanetas, ¿no?, con las misiones que hemos hablado, como en el de la astrobiología, también con JUICE o con Europa Clipper o con Dragonfly, ¿no? Entonces, esperamos poder volver a hablar contigo en un futuro próximo. Será un Y, placer. ostras, yo te agradezco muy, muy sinceramente, como te decía al principio, el esfuerzo de que nos hayas prestado este tiempo y la amabilidad que has tenido compartiendo este rato con una asociación de aficionados. Es un placer, y yo creo que forma parte de las labores del investigador, ¿no? Acercar la ciencia a la sociedad, y sobre todo cuando el público es tan agradecido. Muchísimas gracias, David. Pues hasta pronto, un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.